Otro aspecto de gran relevancia dentro de la secuencia didáctica, habíamos mencionado que son los tres momentos: apertura, desarrollo y cierre. Y dentro de ellos, hablar sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje y a su vez los recursos, las competencias y los tipos de evaluación que se mencionan. Bueno, aquí te traigo este ejemplo. En cuestión de apertura, hacemos mención del tiempo en cuestión de toda la apertura, que serían 80 minutos dedicados en el aula, de acuerdo al tiempo establecido y el periodo que mencionamos en los datos de identificación. Bueno, dentro de mencionemos que las actividades de enseñanza son todos aquellos que el docente realiza para el grupo en su enfoque de desarrollar algún tipo de enseñanza ante las competencias que pretende desarrollar el alumno, ya sean de conocimientos o habilidades y destrezas, o en su defecto algún tipo de implementación sobre aspectos actitudinales. Y en relación a las actividades de aprendizaje, son todas aquellas actividades que desarrolla el alumno, ya sea de forma individual, grupal o en equipo, bajo en diferentes contextos de acuerdo a la actividad que el docente seleccionó dentro de su propia planeación. Vamos a mencionar algunos ejemplos y sin duda alguna las aperturas van en el desarrollo de poder enfocar un diagnóstico de forma grupal y los primeros encuentros donde van formando ese tipo de características que para el maestro son esenciales para generar ese diagnóstico y partir de un punto inicial en el trabajo. ¿Sale? Vamos a mencionar uno al azar. Por ejemplo, una de las actividades una de las actividades de aprendizaje del estudiante viene siendo el punto 3, que yo menciono como ejemplo dentro de esta actividad durante el momento de apertura, en el cual le denominé evaluación diagnóstica. Y la estrategia o actividad de aprendizaje menciona lo siguiente: el estudiante individualmente en aula contesta un cuestionario para rescatar conocimientos previos, preconcepciones, saberes y experiencias sobre las TICs, utilizando los recursos del lápiz y cuestionario como material didáctico, con un tiempo estimado de 15 minutos y con una transversalidad en la materia de LEOYE. ¿Con quién va relacionado este tipo de actividad? Muy sencillo, hacia las competencias genéricas 6.4 y disciplinar 6C2 que fueron mencionadas con anterioridad, bajo un enfoque del aprendizaje esperado AE1, el cual yo clasifiqué en las aperturas anteriores de datos de identificación. ¿Qué tipo de evaluación va a ostentar el estudiante? Va a realizar un producto a base de un cuestionario. ¿Qué tipo de evaluación es? Una heteroevaluación. ¿Qué ponderación va a manejar? En este caso, como es diagnóstico, no le estamos destinando un porcentaje de calificación para la atribución de este joven. ¿Sale? Entonces, es importante saber que estas ponderaciones las gestiona el maestro, el docente. ¿Por qué razón? Porque él determina cuáles actividades son diagnósticas, cuáles son formativas y cuáles son sumarias. Y dentro de las formativas y sumarias son las que podríamos desprender algún tipo de valor que puede ser sumativo a su calificación final. ¿Sale? Es importante poder distinguir este tipo de actividades porque unas son para generar esa apertura de conocimientos hacia el grupo, el joven y sus destrezas iniciales, y las formativas que principalmente van en desarrollo, en momento de desarrollo, y las sumarias que van en el momento del cierre, son aquellas que se suman un porcentaje porque estás comprobando el avance de resultados significativos de aprendizaje desde un punto inicial A que va llegando contigo a un punto final, por decirlo así, punto B, que es el conocimiento que él adquirió a partir del desarrollo de las actividades que has destinado dentro de la secuencia didáctica. Vamos a ver otro ejemplo que viene siendo el momento de desarrollo. Aquí destiné diversas actividades con un total de 130 minutos en el aula y un promedio aproximado de 200 minutos extra clase, es decir, las tareas que él tendría que desarrollar. Por ejemplo, en la actividad 6 está destinada para una actividad de aprendizaje, es decir, lo va a realizar el estudiante. ¿Qué cosa o cómo le denominé yo? Cuadro comparativo. Y la actividad menciona lo siguiente: el estudiante de forma individual en laboratorio de cómputo investiga información en Internet sobre navegadores, en este caso serían tipos, compañía, características y logo,
y crean un producto esperado, un cuadro comparativo, utilizando los recursos de Internet y computadora en un tiempo estimado de 25 minutos con una transversalidad con Leoye. A partir de esta actividad se enfoca el desarrollo esperado o el aprendizaje esperado, perdón, que vienen descifrados bajo esta nomenclatura que yo previamente les coloqué en los datos de identificación. De igual forma, las competencias que van a ir abarcando tanto genéricas como disciplinares, el tipo de evidencia que viene siendo un producto digital y que va a ser valorado bajo un instrumento de evaluación, es decir, una lista de cotejo. Este tipo de evaluación va a partir de una heteroevaluación, es decir, el maestro evalúa y la ponderación, a pesar de que es formativa, yo no le incluí ningún porcentaje, ¿sale? ¿Esto por qué razón? Porque consideré que esta actividad es básica de investigación, el cual todavía no le atribuye un porcentaje de valor para el desarrollo de la comprensión o el desarrollo de las competencias que va enfocando hacia el alumno, tanto conocimiento como habilidades como actitud. Vamos a ver un ejemplo de una actividad de aprendizaje que sí le va a generar un valor de acuerdo a la planificación que yo establecí. En este caso, el ejemplo sería la actividad 8. Se trata de un debate, es una actividad de aprendizaje, es decir, lo desarrollan los alumnos y menciona lo siguiente: los alumnos en forma grupal en el aula asocian, analizan y argumentan sus puntos de vista sobre el tema de seguridad y privacidad en la red mediante la dinámica de debate. ¿Qué recursos van a utilizar? La libreta, la pluma y el lápiz, con un tiempo estimado de 50 minutos, con una transversalidad con lógica y la parte de sociedad y valores. ¿Sale? Aquí se mencionan las competencias. En este caso viene siendo un tipo de evaluación de desempeño bajo un instrumento de evaluación de guía de observación con un enfoque de coevaluación, es decir, los mismos estudiantes se evalúan unos con otros y es una actividad sumaria, una evaluación sumaria, es decir, yo le agrego que esta actividad va a tener un porcentaje del 20% de la calificación final del joven. Entonces, es importante que todas estas actividades respondan a las cuestiones o a las preguntas que destinamos con anterioridad. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, para qué, etcétera? Tendría el fin ese tipo de actividad. Y ojo, las actividades de aprendizaje no están aisladas, es decir, previamente hubo una actividad de enseñanza, es decir, una actividad donde el maestro tuvo que enseñar la temática o abordar la temática para que después el estudiante pudiera realizar una actividad en el cual me compruebe su avance de conocimientos, habilidades y actitudes. Por ejemplo, en este mismo de debate, una actividad previa fue una actividad de enseñanza. En este caso, el docente, mediante la técnica de modelaje en laboratorio de cómputo, da a conocer la creación y configuración de privacidad en una cuenta de Facebook con el fin de que el alumno se adentre en la construcción de redes de aprendizaje, entregando un link tutorial de cómo reforzar el tema. Y en este caso, este tipo de aspectos, como la configuración de la privacidad, va a ir entonando un aspecto posterior, es decir, los temas de seguridad y privacidad en la red. ¿Ven cómo relacionamos una actividad de enseñanza que posteriormente se convierte en una actividad de aprendizaje donde el alumno va comprendiendo y generando participación a partir de ahí? Entonces es importante ligar todas estas conceptualizaciones y este tipo de criterios para que tu herramienta de secuencia didáctica sea lo más precisa posible y acoplado a las necesidades y personalidades de tus grupos. Bueno, un último sería los aspectos de cierre que tendrían el mismo comportamiento, actividades de enseñanza y aprendizaje, con un valor mucho mayor de acuerdo a la actividad que van desempeñando. Un factor que no debemos de olvidar son los instrumentos de evaluación, que aquí, por ejemplo, coloqué la guía de observación, que viene a representar una coevaluación sumaria y que va a generar una supervisión, una valoración de la actividad de aprendizaje número 8, denominada debate, con un valor máximo de 20%, colocando los criterios que yo voy a evaluar y estos mismos se los muestro a mis estudiantes para que conciban antes de realizar la actividad qué aspectos les voy a valorar. Bueno, esperemos que te haya gustado este ejemplo de diversos tipos de instrumentos, de herramienta total de secuencia didáctica y todos los elementos que en ellas atribuyen dentro de una planificación.
Regresamos al material de presentación y ahora te voy a hablar un poquito sobre retroalimentación o feedback. Este concepto no forma parte del diccionario de la Real Academia Española, pero podemos definirlo como el método de control de sistemas en el cual los resultados obtenidos en una tarea o actividad son reintroducidos nuevamente en el mismo sistema con el fin de controlar y optimizar su comportamiento. Aquí podemos distinguir dos tipos de retroalimentación. Una dirigida hacia el alumno, en el cual generalmente el docente genera anotaciones o apreciaciones de los aspectos que cumplió y los aspectos que no cumplió y cómo mejorar el trabajo del estudiante para que éste, al momento de verlo, analice y se haga su propia retroalimentación y genere ese punto de partida para poder mejorar en los siguientes trabajos o en el mismo trabajo. Otro aspecto sería la retroalimentación docente o hacia la misma secuencia didáctica, es decir, que el mismo docente valora su crecimiento o su productividad o su eficiencia dentro de la misma actividad de enseñanza y aprendizaje que planificó en su secuencia didáctica. El maestro, dentro de su propia retroalimentación, observa las debilidades que tuvo durante toda la aplicación de la secuencia didáctica y las fortalezas que obtuvo durante esta misma aplicación. ¿Con qué objetivo? De poder mejorar continuamente su aplicación de planificación de secuencias didácticas, considerando los contextos y las necesidades o virtudes que maneja ese grupo. Entonces, una retroalimentación de la misma secuencia didáctica precisa el que debes de evaluar tus resultados de tu propia planeación para saber qué aspectos requieren mejorar día con día. Bueno, dentro de esta misma presentación que te hago, te voy a colocar estas preguntas detonadoras como partícipe dentro de lo que es el foro que presentamos en la videoconferencia asincrónica. Es decir, tu participación va a ser la visualización de estos dos videos o de este video completo y participar respondiendo estas preguntas. Primero, ¿por qué es importante planificar una secuencia didáctica desde tu punto de vista? Y segundo, propon una idea de cómo generar una retroalimentación o feedback de tu propia secuencia didáctica para mejorar continuamente. Bueno, esperemos que puedas responder estas preguntas que generan gran importancia para la trayectoria de una planificación, de una secuencia didáctica y te deseo el mejor de los éxitos. Mi nombre es Armando Arcea Cárdenas y fue un placer hacer esta videoconferencia asincrónica para ti. Que tengas una excelente tarde. Chao.